Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Ignacio, por presentarme. Como les contaba Ignacio, yo soy ginecóloga obstetra. Yo estudié en la Universidad de Santiago, hice la especialidad en la Universidad del Paraíso y desde ahí que soy docente. Y hoy día les voy a contar un poco de fisiología y semiología de la embarazada, ¿ya? Esta clase tiene como objetivo como un estado adaptativo materno que busca suplir en el fondo las demandas del feto. Vamos a conocer los principales cambios fisiológicos de la embarazada, que la preparan no solo para la gestación, sino también para el momento del parto. Vamos a correlacionar estos cambios fisiológicos con el examen físico de la mujer embarazada, y también vamos a correlacionarlos con los hallazgos de laboratorio en la embarazada, que vamos a ver que van a ser diferentes al laboratorio de una paciente no embarazada. ¿Cuáles van a ser los contenidos? Vamos a hablar un poquito de la interacción materno-fetal, cómo se da esta interacción, que ya hoy día que vieron con el doctor San Martín el tema de placentación, van a ver que este órgano finalmente va a ser el encargado de llevar las señales de un lado hacia otro, tanto de la madre al feto como del feto a la madre, no solo desechos y alimentación, sino que también todo lo que es información y mensajes finalmente en el fondo de forma endocrina. Vamos a ver los cambios a nivel uterino, que son los más evidentes. Vamos a ver qué se necesita durante el embarazo para lograr una buena alimentación y una adecuada nutrición fetal. Vamos a ver otros cambios maternos como el sistema gastrointestinal, el sistema urinario, adaptaciones maternas para el trabajo de parto. Vamos a hacer algunas conclusiones. Les voy a pedir que, bueno, los que no estén conectados a través del celular con esta clase, que ojalá traten de no distraerse con el celular. Va a ser una clase relativamente acotada, pero es densa relativamente a sus contenidos. Vamos a dejar, como les comentaba, las preguntas para el final. Si alguien tiene una pregunta que les surja durante la presentación, les voy a pedir si la pueden anotar en el chat o la anotan al ladito en una notita, y después vamos a tener tiempo para aclarar las dudas, ¿ya? Les dejo ahí mi mail ante cualquier duda que tengan, estoy a su disposición. Y como comentó el doctor, estamos grabando, por lo tanto, no se preocupen por sacar fotos de pantallazos de la cámara, porque la verdad que esta presentación la van a tener muy pronto disponible para que la revisen todas las veces que quieran. Entonces, a modo de introducción, hoy día mi intención es tratar de transmitirles cómo este misterio de la vida, este milagro de la vida, en que dos células se fusionan después de la fecundación y posterior a múltiples replicaciones celulares, se fusionan núcleos, replicación celular a toda velocidad. Tenemos este blastocisto, que alrededor del día 7, ¿verdad?, va a ir a implantarse en este endometrio, finalmente en el útero, que va a ser un fenómeno sumamente importante para todo lo que va a ser el resultado obstétrico finalmente. Vamos a tener el periodo embrionario, que hoy día estuvieron con San Martín. Acuérdense que el periodo embrionario son las 2 primeras semanas del embrión, que habitualmente estamos hablando de 10 semanas desde el punto de vista de embarazo. Nosotros en clínica y en obstetricia utilizamos la fecha de última regla como fecha del embarazo. Recuerden que el embarazo en el ser humano tiene una duración de 40 semanas, y a diferencia de los textos de embriología, los textos de embriología en el fondo hablan de la edad del embrión, y nosotros a esa edad siempre le sumamos 2 semanas más, que en el fondo habla desde la fecha de última regla. En teoría la mujer ovula alrededor del día 14, y en adelante nosotros utilizamos en el fondo para hablar de las semanas de gestación. El periodo embrionario, como les comentaba, se da en las primeras 8 semanas del embrión, son hasta las 10 semanas aproximadamente del periodo de embarazo en la mujer, y lo complejo es que muchas veces las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas en este periodo, y evidentemente es un periodo sumamente sensible, ¿verdad? Todo lo que es teratógenos, drogas, alcohol, pero sobre todo los medicamentos, por ejemplo. Hoy en día hay mucha paciente que usa fármacos, que usan anticoagulantes, que usan antihipertensivos, los YECA, por ejemplo, los ARA2, y otros fármacos que muchas veces pueden ser dañinos para este embrioncito. Y obviamente durante este periodo, como su nombre lo dice, que es el periodo de organogénesis, se forman todos los órganos, y finalmente en el periodo fetal, simplemente estos órganos van a madurar y van a empezar a funcionar, ¿ya? Para nosotros en obstetricia hay varios momentos súper claves, ¿ya? Entre ellos, durante el periodo fetal, nosotros vamos a dividir en 3 trimestres. El primer trimestre, que va a ir desde las 0 semanas hasta las 14 semanas, el segundo trimestre, que va hasta las 28 semanas, y el tercer trimestre, que va desde las 28 semanas a las 40 semanas, ¿ya? Como les comentaba, para nosotros una edad súper importante es alrededor de las 14 semanas, donde hacemos nuestra ecografía de screening de primer trimestre, en que si se fijan ya nuestro fetito está completamente formado, es un pequeño ser humano, tiene extremidades, tiene sus orejitas, sus pabellones auriculares, en el fondo su naricita, y a esta edad gestacional nosotros podemos hacer una evaluación bastante completa que nos permite identificar a los bebés que pueden tener problemas genéticos como neuploidías, los bebés que tienen más riesgo de tener cardiopatías congénitas,
y finalmente mayor riesgo de mortalidad, tanto de feto muerto in útero como de mortalidad perinatal, ¿ya? Y hoy en día que en Chile disponemos de la ley de aborto, de 3 causales, esta ecografía es sumamente importante y cada vez está siendo más relevante en nuestra práctica clínica, porque a esta edad deberíamos poder identificar alrededor del 90% de los fetos que vienen con algún problema grave. Después, nuestro segundo hito son las 24 semanas. ¿Por qué las 24 semanas? Para nosotros los obstetras es sumamente importante esta edad, porque sobre las 24 semanas los bebés ya tienen alguna posibilidad de sobrevivir. Ya en el fondo, desde el punto de vista pulmonar, ya tienen sus alveolos más desarrollados, esta membrana alveolo capilar ya no es tan gruesa, por lo tanto pueden lograr respirar, y en el fondo de las 24 semanas en adelante uno hace todo lo posible, porque este bebé, si es que llega a nacer, este feto, en el fondo se le brindan todos los apoyos neonatológicos posibles. Ahora, a las 24 semanas, los bebés pesan apenas 500 gramos, son sumamente pequeños, y por lo tanto, si bien existe sobrevida reportada, la sobrevida muchas veces no es de la mejor calidad, y muchas veces tienen secuelas graves, ¿ya? Además, a esta edad, entre las 22 y 24 semanas, hacemos nuestro screening de segundo trimestre, que es nuestra segunda ecografía, y ahí aplicamos todo lo que es evaluación de anatomía fetal detallada. A esa altura vemos el corazón con detalles, sistema nervioso central, las extremidades, y en el fondo acá identificamos las malformaciones congénitas principalmente, y además hacemos todo el proceso de evaluación de riesgo de preeclampsia y de riesgo de parto prematuro. En el primer trimestre también vamos a hacer esta evaluación de riesgo de preeclampsia, con el doble de arterias uterinas que vamos a ver después a continuación, pero sobre todo a las 22-24 semanas nos vamos a enfocar en el screening de anatomía, ¿ya? Y también de parto prematuro y preeclampsia. Posteriormente, nuestro segundo hito, o nuestro tercer hito, perdón, serían las 28 semanas. Ya a las 28 semanas los bebés pesan más de 1 kilo, les va mucho mejor desde el punto de vista neonatal, o sea, un prematuro sobre las 28 semanas tiene una sobrevida mucho más alta que un prematuro bajo 28 semanas, y sobre todo tiene sobrevida más alta y mejor, o sea, con menos secuelas. Finalmente tenemos las 34 semanas, que a esa altura el bebé ya pesa 2 kilos más o menos, y sobre las 34 semanas muchas veces estos bebés con más de 2 kilos, incluso muchas veces ni siquiera requieren neonatología. De todas maneras siguen siendo prematuros, la prematurez se determina y se define como aquellos bebés que nacen antes de las 37 semanas, pero en general los prematuros entre 34 y 37 semanas, que se les denomina prematuros tardíos, son prematuros que tienen un pronóstico bastante más favorable, ¿ya? Pero de todas maneras usamos corticoides para madurar los pulmoncitos y en el fondo un sinnúmero de acciones que buscan mejorar su resultado obstétrico. Y finalmente ya tenemos las 38 semanas, en que a esa altura ya la mayoría de los bebés están listos para nacer, y se determina en general que el mejor momento para nacer no son las 37 ni las 38, sino que las 39 semanas, que en ese momento se hace el corte en el fondo entre el riesgo de mortalidad in útero y el riesgo en el fondo de mortalidad fuera. Y finalmente tenemos el resultado de bebés muy bonitos, la mayoría de las veces. Entonces, para que todo esto ocurra, no es tan sencillo, y como vamos a ver, van a tener que ocurrir un sinnúmero de sucesos, en los que la madre se va a adaptar completamente, en el fondo, para lograr dar a este bebé y a este feto el espacio y los cuidados, en el fondo, desde el punto de vista de alimentación, de nutrición, para su normal desarrollo. ¿Cómo se generan todos estos cambios? Evidentemente, entre el feto y la madre hay una comunicación muy, en el fondo, constante, que se da principalmente a través de la placenta. Ya hay que recordar que las madres, a veces con 2 días de atraso, ya tienen síntomas, ya tienen un poquito de náuseas, un poquito de asco, y esto está dado porque entre el feto y la madre, a través de la placenta, en el fondo, de los vasos sanguíneos, va a haber un traspaso, finalmente, de hormonas. Este esquema es un esquema publicado en el New England, que habla del determinismo del parto, de cómo el feto determina cuando él tiene sus niveles de cortisol elevados, él a través de la placenta envía las hormonas a la madre, y esas hormonas que llegan a la madre finalmente gatillan el trabajo de parto en la mamá, pero finalmente, como les comentaba, incluso antes de que se forme la placenta, a través de la beta-HCG, a través de la progesterona, etc., ya empiezan a generarse un sinnúmero de cambios durante el embarazo. ¿Cuáles son las hormonas que vamos a ver involucradas? Evidentemente la progesterona y el estrógeno. Hay un predominio de progesterona durante todo el estado como de quiescencia del embarazo, y hacia el final del embarazo también va a haber un predominio del estrógeno por sobre la progesterona. La progesterona en general es la hormona del embarazo, es la hormona de la quiescencia, es una hormona que utilizamos, por ejemplo, para prevenir el parto prematuro, y en el fondo la hormona que permite que este embarazo continúe inútero. El sistema renina-angiotensina-aldosterona va a estar sobreexpresado en la mujer, va a haber un estado en general de retención de líquido, pero al mismo tiempo hay una resistencia a la angiotensina, que va a hacer que las mujeres en general tiendan a tener la presión arterial un poquito más baja. Y vamos a ver que cuando eso no ocurre, evidentemente vamos a tener patología.
El lactógeno placentario es una hormona muy importante que tiene que ver con la nutrición fetal, al igual que los niveles de insulina, del insulin growth factor, que van a estar sobreexpresados muchas veces en patologías también, como la diabetes gestacional y estos fetos grandes para la gestacional. Tenemos la prolactina, que evidentemente va a ser muy importante, sobre todo hacia el final del embarazo, la hormona gonadotrofina coriónica, que es la que va a sostener finalmente el embarazo, y en el fondo la que va a generar todos los cambios iniciales del primer trimestre, hasta que después en el fondo es reemplazada, disminuye sus niveles, porque ya hay una placenta que funciona. El embarazo en general va a estar predominado, o sea, va a haber una predominancia de las citoquinas antiinflamatorias, y vamos a ver que en general todo lo que sea proinflamatorio no va a ir muy de la mano con un embarazo fisiológico, ¿ya? Es así como hacia el final del embarazo, cuando el bebé nace, vamos a tener un aumento del cortisol materno y fetal, citoquinas proinflamatorias predominando, al mismo tiempo que un desbalance de las prostaglandinas y con un predominio en el fondo de oxitocina. Entonces el embarazo en general es un estado que va más hacia el estado antiinflamatorio, y hacia el final del embarazo vamos a ver que el parto finalmente va a ser una cascada gatillada por mecanismos proinflamatorios, ¿ya? Y evidentemente ante algunas patologías proinflamatorias como infecciones maternas, como cuando hay metrorragia obstétrica, cuando hay infecciones fetales, etc., y hay un predominio de inflamación, esos embarazos en el fondo van a tener complicaciones y muchas veces van a desencadenarse en el fondo partos prematuros y nacimientos antes de tiempo. Para que el embarazo llegue a buen término, en la mujer va a tener que haber un estado de inmunotolerancia durante el embarazo. Esto es muy fácil decirlo, pero uno podría considerar que el embarazo es como un injerto. En el fondo, yo tengo el ovocito materno, que es fecundado por este espermio paterno. En el fondo, el 50% de este nuevo ser es ajeno, ¿verdad? Si a mí me trasplantaran en un riñón de mi hermano gemelo, evidentemente yo tendría que estar inmunosuprimida para no generar un rechazo de ese órgano. Sin embargo, en las madres, uno ve que se embarazan, e incluso hoy en día hacen fecundaciones, por ejemplo, en madres con infertilidad, en que les transfieren un embrión con un ovocito ajeno, o sea, un ovocito donado y un espermatozoide de su pareja, o incluso también de un padre donado, y ese organismo materno recibe este huevito y este embrión, ¿ya? Y eso es porque en el embarazo hay una inmunotolerancia, que ocurre no solo a nivel local uterino, sino que a nivel sistémico materno, ¿ya? Hay una inmunotolerancia y al mismo tiempo hay un estado de inmunosupresión relativa, ya que va a hacer que algunas madres tengan predisposición en el fondo a algunas infecciones, lo bien típico es la predisposición a las infecciones urinarias, o a veces a cuadros infecciosos más severos, ya por ejemplo las madres que se contagian de influenza son consideradas un grupo de riesgo, por eso es que se vacunan, porque tienen más riesgo de hacer infecciones severas, lo mismo con los coronavirus que están de moda, con los coronavirus antiguos, el MERS o el SARS-CoV, estas mujeres tenían un riesgo de mortalidad mucho más alto que la población general, hasta un 35%, cosa que aún no se ha demostrado en el COVID actual. Y como les comentaba, cuando estos mecanismos de inmunotolerancia o de tolerancia inmunológica no ocurren, vamos a ver que va a haber patología. ¿Ya? Una de las teorías, por ejemplo, de la preeclampsia, sería que este útero no es lo suficientemente receptivo y no permite que esta placenta invada, y por lo tanto no se vasodilatan los vasos sanguíneos y este embrión finalmente no se nutre adecuadamente. Y eso sería porque se genera un rechazo, en el fondo, de este blastocisto y de estas células que son como ajenas, que impiden que esta presentación se forme de manera adecuada. Entonces, a nivel sistémico materno, vamos a ver que la mujer va a cambiar absolutamente en todos sus sistemas. Van a haber cambios a nivel del aparato genital, evidentemente, del sistema cardiovascular, del sistema respiratorio, el sistema urinario, gastrointestinal. Van a haber un sinnúmero de cambios metabólicos en las madres, en su sistema endocrino, en el sistema inmune, como estábamos conversando, y también en su sistema nervioso. ¿Cuáles van a ser los cambios a nivel uterino, que son los más evidentes? El útero evidentemente es el órgano que más cambia, va a aumentar en tamaño, en volumen y en peso, y obviamente también va a tener un mayor número de vasos sanguíneos y de linfáticos también. Este útero chiquitito, que normalmente uno dice que es como una perita, va a llegar a ser un verdadero globo de músculo, que uno le dice al final del embarazo, que va a alojar en el fondo a este feto con su placenta, con el líquido amniótico, a veces no solo un feto, incluso pueden ser dos fetos. Por lo tanto, ahí ustedes dimensionarán cómo este útero, que es pequeñito como una pera, va a crecer de manera sostenida y sin parar hasta el final del embarazo. Además, como está el colon hacia la izquierda, este útero siempre va a tender a rotarse un poquitito, que son cosas que uno considera, sobre todo, por ejemplo, al momento de hacer alguna cesárea, uno tiene que enderezar el útero para hacer la sección donde corresponde.
La altura uterina, al mismo tiempo uno va a ver clínicamente que esta altura va a ir creciendo. ¿Ya? Esta altura uterina en el fondo se mide con la distancia desde la sínfisis hasta el fondo del útero de forma perpendicular con una wincha. Y la gracia es que a través de la clínica y sin necesidad de ecografía uno puede estimar más o menos cuántas semanas de embarazo existen. Normalmente a las 12 semanas recién uno logra palpar el útero sobre la sínfisis del pubis, a las 20 semanas se palpa el útero a nivel del ombligo, y así en general hay una correlación entre las semanas de gestación y esta altura uterina. Ya se dice, por ejemplo, que sobre las 20 semanas, a las 21 semanas el útero mide más o menos 21 centímetros, a las 22, 22 centímetros, a las 23, 23, y así hasta alrededor de las 28 semanas, ¿ya? Ahora, de ahí en adelante, como les comentaba, hay un normograma, hay curvas que todos los carnets de maternidad las tienen, y en el fondo esta es una herramienta que permite estimar más o menos la edad gestacional, permite evaluar el crecimiento fetal, porque evidentemente uno tiene que ver una progresión en esta curva, pero evidentemente es una medición inespecífica, y sobre todo en nuestra población, en que tenemos el 75% de las embarazadas con sobrepeso u obesidad, esta altura uterina evidentemente no es un buen predictor, pero evidentemente se usa en la clínica, es lo que disponen las matronas en los consultorios para hacer el control prenatal, y por lo tanto lo seguimos utilizando y es súper importante saber usarlo. La altura uterina al mismo tiempo, uno cuando mide la altura uterina semiológicamente, también va a aprovechar para auscultar los latidos cardiofetales. Ya el estetoscopio de Pinar, la verdad que se usa muy poquito hoy en día, es como una trompetita, yo tengo una por ahí todavía, pero era un método bastante antiguo, que no requiere ningún tipo de energía, porque no tiene pila, nada, sino que simplemente con el oído, en que se escucha en el fondo el latido como unos deditos así, haciendo tic, tic. Y lo que más utilizamos evidentemente es el ultrasonido. El sonido, este ultrasonido portátil que no tiene imagen, pero sí tiene sonido, que en el fondo usa el efecto Doppler, y en teoría permite escuchar latidos desde las 9 semanas, sin embargo uno en general lo logra escuchar siempre de las 12 en adelante con claridad, y en la ecografía desde las 6 semanas ya tenemos presencia de latidos cardiofetales, ¿ya? Según la edad gestacional vamos a ir buscando los latidos a distinta altura del útero, y en gestaciones avanzadas en general uno va a buscar los latidos siempre a nivel del hombro anterior del feto. Y que ustedes se preguntarán cómo yo puedo saber dónde está el hombro anterior del feto, y la gracia es que en general, llegando al tercer trimestre, y de las 32, 34 semanas en adelante, uno ya puede hacerse una idea en el fondo de cómo está este feto localizado dentro del útero sin necesidad de tener una ecografía, ¿ya? Y eso uno lo hace clínicamente a través de estas maniobras, que son las maniobras de Leopold, ¿ya? La primera maniobra es bastante sencilla, consiste en poner las manos en el fondo uterino, uno se pone como hacia los pies de la paciente, pone sus manos en el fondo uterino, y trata de palpar qué parte fetal está en el fondo. En el fondo, si es gordito y relativamente grande, es el potito del bebé. En cambio, si es pequeño y indurado, va a ser la cabeza. Y uno ve que la cabeza como que pelotea en el fondo uterino, ¿ya? Esa es la primera maniobra, ver qué se presenta hacia el fondo del útero. La segunda maniobra es, después de hacer la primera, yo muevo mis manos hacia un lado del útero y hacia el otro y trato de buscar el dorso, ¿ya? El dorso fetal va a ser homogéneo versus la parte contraria, que es donde están las extremidades del feto, que van a ser heterogéneas. Y en el fondo uno va a palpar como unos bultitos. Uno le pregunta a la mamá hacia dónde patea la guagua. Y la te dice, patea hacia. Entonces ahí uno se hace como la imagen mental de cómo está este feto. Con el potito acá, con el dorso acá. Y la tercera maniobra, yo voy a buscar qué es lo que se presenta hacia la pelvis materna. Así como yo busqué el potito o la cabeza arriba, ahora voy a buscar, si yo siento que el potito está arriba, debería palpar la cabeza abajo, y en el fondo uno busca este signo del peloteo, que es cuando está la cabecita, uno puede hacer que esta cabecita pelotee siempre y cuando no esté encajada. Y la cuarta maniobra, en el fondo busca ver si esta cabeza está encajada o no. Y uno trata como con sus manos de evaluar si la cabeza flota o si la cabeza está encajada en la pelvis, ¿ya? Y como les comentaba, para ocultar los latidos, una vez que uno se hace una imagen con estas maniobras, si yo veo que la bobita tiene un poquito arriba, el dorso izquierdo o el dorso derecho, imagino, alguien está con... Traten de apagar su micrófono, por favor. Entonces yo imagino dónde está el dorso y voy a ir a buscar los latidos acá, a la altura del hombro anterior, ¿ya? En cambio, si el bebé está de potito, y yo estoy buscando los latidos acá abajo, puedo estar hasta mañana, porque sus latidos van a estar sobre el ombligo, ¿ya? A nivel del hombro anterior, si es que el bebé está en presentación podálica. Entonces, como vieron hoy día en la mañana, la placenta, en el fondo del útero, ya vimos que va a ir creciendo, y evidentemente este útero va a ir creciendo porque el embarazo y el bebé va creciendo. La placenta va creciendo y por lo tanto las necesidades de oxígeno y nutrientes del feto van a aumentar. Y
Y eso hace que aumente el flujo sanguíneo progresivamente hacia el útero, se genera un chant súper significativo, que hacia finales del embarazo pueden ser 600, 700 ml minuto, para que ustedes dimensionen la cantidad de sangre que llega a este útero, que es realmente muy grande. Estas arterias uterinas, que son muy delgaditas, se van a ensanchar, y por lo mismo el flujo va a ser de mayor velocidad y de menor resistencia. ¿Ya? Normalmente las arterias uterinas son rama de la hipogástrica, y en una paciente no embarazada con un útero pequeñito, la arteria uterina la verdad que ni siquiera se ve en la ecografía. Es una arteria de 1 o 2 milímetros, que en el embarazo puede llegar a medir 8 milímetros o hasta 1 centímetro de grosor, porque se dilata por todos los cambios hormonales que vamos a ver. ¿Ya? Y la gracia es que esto nosotros lo podemos ver clínicamente. Vemos el cruce de las arterias ilíacas con la uterina, y nosotros lo medimos, y vemos el flujo de esta arteria. ¿Qué espera uno? Que esta arteria sea muy ancha, con un flujo constante hacia el útero. ¿Se acuerdan que las arterias normalmente tienen una capa muscular? Y que en la arteria normalmente la sangre debería pasar solo en sístole, ¿verdad? Se contrae el corazón y en sístole va hacia adelante, y en diástole no es que se quede quieta la sangre, pero en el fondo no hay un paso significativo. En cambio, en esta arteria uterina, al igual que la arteria umbilical, por ejemplo, va a haber un flujo permanente. ¿Ya? Estos pics que ustedes ven acá son la sístole, y en cambio esta es la diástole. Entonces lo que va viendo uno es que durante el embarazo esta arteria se empieza a ensanchar, y mientras más flujo tiene bajo la curva, es mejor. Cuando eso no ocurre y la arteria se mantiene muy apretadita, le llega poco oxígeno, pocos nutrientes al bebé, y en el fondo eso va a ser un predictor de mal resultado y patología finalmente placentaria. De esta patología que se llama insuficiencia placentaria, que va a ser en el fondo como un síndrome, que va a abarcar muchas veces la preeclampsia, la restricción del crecimiento fetal, que es el bebé que no crece y no se alimenta adecuadamente, y finalmente el desprendimiento placentario y muchas veces óbitos fetales, o fetos muertos in útero, ¿ya? Y esto nosotros lo evaluamos a las 11, 14 semanas y también a las 22, 24 semanas. Y es un muy buen predictor, o sea, logra predecir hasta el 90% de los fetos que van a ser preeclampsias severas y precoces, que es la principal causa de ingreso a neonatología. El 50% de nuestros prematuros son por esta enfermedad. Después, como parte del útero, también vamos a tener el cervix, que es importante nombrarlo, es la parte de abajo del útero, y en el fondo secundario a todos estos cambios hemodinámicos que vamos a ver, de vasodilatación. En el embarazo, tanto la vagina como el cuello del útero se van a poner un poquito violáceos, un poquito azulados. Eso se le denomina el signo de Godel, que es la coloración violácea de la mucosa vaginal y del cuello. Va a haber muchas veces ectropion, que es que la mucosa del endocervix, por los cambios hormonales, como hay mucha hormona, se exterioriza y forma esta capita que se llama ectropion, que si uno no lo desconoce, puede pensar que la paciente tiene una cervicitis, o que puede ser incluso un cáncer de cuello uterino, pero evidentemente es un ectropion en el 99% de las veces. Y también vamos a tener este moco cervical, que va a obstruir este cuellito para evitar en el fondo que las bacterias de la vagina asciendan hacia el útero. El cuello para nosotros es sumamente importante en la clínica. ¿Por qué? Porque se ha visto que se puede medir ecográficamente por vía vaginal con un transductor vaginal. Nosotros medimos este cuello y con esa longitud, que hoy en día está normalizada, y hay normogramas de cervicometrías, que es esta medición del cuello, nosotros podemos predecir qué pacientes tienen riesgo de hacer parto prematuro. Este es un cuellito normal, es una visión lateral, en el fondo así es el cuello, y eso yo lo estoy midiendo en la ecografía, yo lo mido en su largo. Este cuellito que es largo, está largo y cerrado, que es lo normal, versus este cuellito que si se fijan está abierto, se forma como un funneling o un embudo, que es este signo. Y donde está así, ¡chum!, eso es riesgoso porque en el fondo el embarazo está sujeto por esto, por 1 centímetro apenas. Y esos pacientes van a tener mayor riesgo de parto prematuro, y hoy en día hay toda una terapia que se puede hacer. Por lo tanto, para nosotros el cervix y el cuello uterino va a ser súper importante. Lo medimos ecográficamente en todas las pacientes a las 22-24 semanas para identificar a los pacientes con riesgo de parto prematuro. Y obviamente también en clínica lo utilizamos mucho el cuellito para hacer nuestro examen obstétrico, ¿ya? Cuando examinamos a una paciente en trabajo de parto con síntomas de parto prematuro, la verdad que cuando son partos prematuros tratamos de que sea ecográficamente la evaluación, pero si no, siempre vamos a poder recurrir a nuestro examen obstétrico ginecológico, en que siempre hay que inspeccionar los genitales externos. Hay contraindicaciones, por ejemplo, de parto vaginal, cuando hay un herpes activo. No se puede tener un parto en el fondo porque puede haber riesgo de contagio hacia el feto, por lo tanto siempre es importante ver si es que hay condilomas, si es que hay vesículas sugerentes de herpes, y después vamos a hacer esta palpación del cuello uterino, ¿ya? Que en el fondo lo que hacemos es ver la ubicación de este cuello, si está posterior, semicentral o central, su consistencia, si es duro, semiblando o blando, si está borrado, que en el fondo significa que de lo largo que está se empieza como a cortar, y ese es el borramiento, que después lo vamos a ir viendo a medida que vayan haciendo sus prácticas o en los otros pasos, si está dilatado o no.
Y vamos a palpar también la presentación fetal y el estado de las membranas fetales. Con toda esta evaluación, que después finalmente uno la termina incorporando muy bien, uno puede determinar en el fondo si la paciente está en trabajo de parto o no, si es un pródromo de trabajo de parto, etc. Y estas son las características, como ya les comentaba. Acá en la primera foto, a la izquierda superior, tenemos un cuello largo. Lo más seguro es que está en el fondo como duro, es un cuellito que no tiene mucha modificación. Este cuellito ya está más acortado, o sea, de 2,5 centímetros o 3 centímetros de largo. Este cuello mide 1,5 centímetros a 1 centímetro, que sería alrededor de un 50% borrado. Aquí hay un cuellito que está permeable, que este es el típico cuellito de las multíparas, que muchas veces ya tienen el cuellito con un poquito de dilatación. Este es un cuello más borrado, dilatado 1 centímetro. Y aquí ya está la bolsa de las aguas asomándose. Este es un cuellito mucho más borrado, en el fondo está borrado como 90%, casi 100%. Y ahí en el fondo ya el cuello empieza a dilatarse progresivamente hasta que el bebé nace. Todos estos cambios los van a ver después en la clase de trabajo parto. Pero es importante en el fondo ir correlacionando, que para nosotros una cosa es el útero como músculo, que en el fondo va a ser súper importante para las contracciones y el trabajo de parto, y el cuellito se va a comportar de forma casi independiente. Incluso a veces tenemos pacientes en que el cuellito del útero se acorta y se modifica antes que haya contracciones, pero lo habitual es que hay contracciones y en paralelo en el fondo este cuellito empieza a modificarse. Eso a lo mejor es lo que me mandó igual. Entonces, vamos a continuar con la alimentación y nutrición fetal. Para que este bebé en el fondo se nutre y se alimente bien, vamos a tener cambios muy importantes a nivel del sistema circulatorio, que va a ser el que le va a llevar el oxígeno y los nutrientes, el sistema respiratorio, que va a generar este intercambio gaseoso por parte de la madre, y cambios también a nivel endocrinológico, cambios metabólicos, ¿ya? Desde el punto de vista del sistema cardiovascular, este va a ser por lejos uno de los sistemas más sobreexigidos para la madre. El embarazo en general va a tener una circulación hiperdinámica. ¿Qué significa eso? En general hay una vasodilatación periférica. La progesterona en general va a generar dilatación de todo lo que sea musculatura lisa, ya sea vasos sanguíneos, ya sea las pelvis renales, los uréteres, ¿ya? Va a haber un aumento del volumen circulatorio muy significativo y por lo mismo también un aumento del gasto cardíaco. La embarazada no es taquicárdica de por sí, pero sí puede aumentar un poquito su frecuencia cardíaca, pero siempre bajo 100 latidos por minuto. Como les comentaba, todas estas adaptaciones van a estar moduladas por los estrógenos, la progesterona, el óxido nítrico, la relaxina, el péptido natriurético, entre otros, ¿ya? La presión arterial, como les comentaba, como hay una vasodilatación en general va a tender a disminuir, sobre todo a partir del segundo trimestre, ¿ya? Desde las 10 semanas, 12 semanas, ya disminuye un poquitito la presión arterial, que lo podemos ver acá, tanto la presión sistólica como la diastólica disminuye, y de las 28 semanas en adelante tiende como a normalizarse un poquito, ¿ya? Y esto es por los fenómenos de vasodilatación. Esto es súper importante, por ejemplo, a veces en pacientes hipertensas crónicas. A veces hay pacientes hipertensas que son hipertensas leves, o en el fondo como una hipertensión de corta evolución, y que muchas veces usaban un fármaco y durante el embarazo ya no necesitan más fármacos, y se mantienen bien sin farmacología. Pero que es importante para nosotros siempre estamos atentos a las 28 semanas, porque de las 28 semanas en adelante muchas veces cuando esta hipertensión se empieza a descompensar, tenemos que empezar a hacer ajustes desde el punto de vista farmacológico, y por lo tanto es súper importante saber cómo se comporta de forma fisiológica la presión arterial para lograr en el fondo abarcar a estas pacientes tanto sanas como con patología. Pero siempre la presión arterial va a estar en rangos normales, evidentemente. La hipertensión nunca es normal en el embarazo. En cuanto a la misma vasodilatación, esto va a generar como una hiperemia de la piel y las mucosas, por eso que las mamás siempre tienen como las manitas medias calientes, va a haber un aumento de la presión venosa, principalmente en las extremidades inferiores, porque este útero en el fondo presiona la ingle, y además como hay vasodilatación, no va a ser raro encontrar edema de extremidades inferiores, y como les comentaba, este edema está facilitada por la obstrucción del retorno venoso por parte de este útero que va creciendo a medida que avanza el embarazo, por la vasodilatación periférica, y porque hay una disminución también leve de la presión coloidosmótica. Vamos a ver que la albuminemia en general va a bajar un poquitito, y por lo tanto va a haber una predisposición al edema. Esto es lo que yo les comentaba, que pueden haber telangiectasias a nivel como de la carita, de las manos, y el edema marcado en las patitas de empanada, como uno dice, que son normales, ¿ya? Pero siempre va a ser normal, evidentemente, a nivel de extremidades inferiores. Nunca va a ser normal un edema de cara, un edema de párpados, un edema demasiado marcado en las extremidades superiores, porque ahí vamos a pensar en patología, como la preeclampsia, que en general se caracteriza por ser una enfermedad que genera mucho edema por el daño de los vasos sanguíneos, ¿ya? El volumen sanguíneo, como les comentaba, va a aumentar, y va a aumentar mucho, significativamente, o sea, casi un 50% extra, ¿ya? Y en el primer trimestre apenas, donde las mamás apenas tienen un poquito de guata, ya tienen 1 litro de sangre más en el fondo circulando,
y en el segundo trimestre va a ser 1,5 litros más en el segundo y tercer trimestre. O sea, vamos a tener alrededor de 2,6 litros adicionales. ¿Ya? Como hay un aumento del volumen sanguíneo y en el fondo del líquido, sobre todo va a haber una disminución de la osmolaridad y la viscosidad plasmática, y como les comentaba, el útero va a tener un flujo de hasta 1 litro al final del embarazo. Y eso para nosotros es súper importante, por ejemplo, para las cesáreas, y cuando hay una hemorragia posparto, si consideramos que el útero recibía 1 litro de sangre por minuto, podemos tener una paciente que si el útero no se retrae adecuadamente puede perder litros de sangre en pocos minutos. Y obviamente, si no se trata eso, lleva a mortalidad materna por hemorragia y por choque hipovolémico, ¿ya? Y como les comentaba, si bien hay un aumento del sistema de renina-angiotensina y de la retención de líquido, también va a haber un aumento de la masa de glóbulos rojos. Sin embargo, esa masa no va a ser suficiente como para lograr mantener los niveles de hematocrito de una paciente no embarazada. Y por lo tanto, cuando vemos el laboratorio sanguíneo de una mujer embarazada, en general vamos a tener como este laboratorio diluido, que le podríamos decir. Va a haber una anemia dilucional, pero siempre en rangos de hemoglobina sobre 10,5, bajo eso ya vamos a hablar de anemia. Va a haber una trombocitopenia, que muchas veces las pacientes embarazadas, si bien las plaquetas normales de un individuo pueden ser 200.000, 250.000, en el embarazo no es raro encontrar plaquetas de 150.000, por ejemplo, o entre 180.000, pero siempre en general vamos a hablar de plaquetas normales sobre 100.000, y bajo 100.000 vamos a hablar de trombocitopenia en el embarazo. Y los leucocitos son el único grupo de las células sanguíneas que no van a disminuir, sino que van a aumentar en general, sobre todo hacia el final del embarazo, que pueden llegar a niveles sobre 16.000, por ejemplo, al momento del parto. Y secundaria a esta retención de volumen intravascular, como yo les comentaba, va a haber dilución de otros parámetros en sangre, como las transaminasas, como la albúmina. La creatinemia va a disminuir no solo por dilución, sino porque el riñón también va a estar hiperfiltrando durante todo el embarazo. El nitrógeno ureico va a disminuir, incluso también los electrolitos plasmáticos, pero en rangos leves, nunca para caer en hiponatremia o en hipocalemia. Por lo tanto, a nivel del sistema cardiovascular, vamos a tener una circulación hiperdinámica, dada principalmente por vasodilatación periférica y una disminución de alrededor de 10 puntos de la presión arterial sistólica y diastólica, un aumento del volumen sanguíneo, lo que va a llevar a un aumento finalmente del gasto cardíaco, y en el fondo esto va a lograr suplir las demandas metabólicas del feto. Desde el punto de vista respiratorio, evidentemente, si tenemos a un ser en el interior de esta madre, va a haber un mayor consumo de oxígeno. Todos estos procesos anabólicos que el feto lleva a cabo requieren oxígeno y nutrientes, y por lo tanto el consumo de oxígeno va a aumentar, ¿ya? Hay un aumento de la ventilación también por parte de la madre, en alrededor de un 40% de mayor intercambio, por lo tanto en general el CO2 va a tender a disminuir. Y por eso es que en el laboratorio de los gases arteriales de una embarazada, uno siempre va a encontrar una alcalosis respiratoria compensada. Cuando tenemos CO2 altos, o evidentemente acidosis, eso nunca va a ser normal en el embarazo, ¿ya? ¿Y esto por qué ocurre? Evidentemente, por un lado, porque el diafragma se eleva, por lo tanto, el tórax tiende como a acortarse en su longitud, pero afortunadamente como que crece en diámetro anteroposterior, ¿ya? Y eso va a hacer que si bien las cúpulas diafragmáticas están ascendidas, hay como una compensación desde el punto de vista anteroposterior, y eso va a permitir en el fondo que haya un mayor intercambio gaseoso. Sin embargo, como este diafragma está ascendido, todos los volúmenes de reserva en el embarazo van a estar disminuidos, ¿ya? La capacidad inspiratoria en el embarazo, el volumen tidal, los volúmenes residuales, como le comentaba, de 1000 baja alrededor de 800, la capacidad residual funcional también, y esto está principalmente dado, como yo les comentaba, por esta elevación del diafragma, ¿ya? Y es por eso, por ejemplo, que en anestesiología, cuando hay que intubar lamentablemente a una embarazada, siempre se hace un proceso de intubación rápida, ¿ya? Que en el fondo, normalmente cuando se hacen las intubaciones electivas, en el fondo en una cirugía se hiperventila a la paciente, se hace como que en el fondo mejoren como todas sus reservas, y ahí se intuba con toda calma, incluso el becado o hasta el interno puede intubar, pero en estos casos siempre, en el fondo jamás van a hacer una intubación de una embarazada porque es una vía aérea muy difícil y en una paciente que tiene una reserva muy disminuida, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay que actuar rápidamente desde ese punto de vista. Por lo tanto, vamos a tener un sistema respiratorio que va a requerir mayores niveles de oxígeno, hay mayor intercambio gaseoso, disminución de los volúmenes de reserva, y como les comentaba, esta alcalosis respiratoria compensada. Y por último, para asegurar esta nutrición fetal, vamos a tener los cambios metabólicos maternos que van a ser muy importantes, que van a buscar asegurar la disponibilidad de nutrientes al feto, y van a haber dos fenómenos súper importantes. Uno es el anabolismo facilitado, que en el fondo estaba por la hiperinsulinemia. En el embarazo hay una hiperinsulinemia, pero al mismo tiempo hay una insulinoresistencia, o sea, como que el hígado no le hace mucho caso y al mismo tiempo los tejidos tampoco. Y por lo tanto van a haber
niveles altos de ácidos grasos libres y de triglicéridos dando vuelta, y en el fondo circulando, que eso van a permitir que el feto siempre tenga a qué echar mano desde el punto de vista nutricional. Ya si bien la glucosa es el principal sustrato para el feto desde el punto de vista energético, siempre van a haber ácidos grasos libres y triglicéridos circulantes. Y por otro lado tenemos este fenómeno de inanición acelerada, que es que la embarazada va a tolerar muy mal el ayuno, ¿ya? En el fondo una embarazada en ayuno se va a sentir súper mal, eso va a hacer que disminuya también su glicemia en ayuno, pero rápidamente se van a generar mecanismos de cetogénesis, en el fondo, para liberar ácidos grasos libres al torrente sanguíneo y que este feto jamás se quede sin nutrientes, porque evidentemente el fetito no puede hacer mano a nada que no venga suministrado por la madre, ¿ya? Y así vemos que la glucosa en general, la glicemia va a disminuir durante el embarazo, sobre todo la glicemia basal, porque este feto rápidamente como que lo consume y la placenta transporta glucosa muy fácilmente. Los ácidos grasos van a aumentar y los aminoácidos libres, en cambio, van a disminuir, ¿ya? El embarazo es un estado, por lo tanto, hiperlipemiante. Si se fijan, los triglicéridos aumentan en sangre, el LDL, el HDL, y el único que se mantiene más o menos estable es el VLDL, ¿ya? Esto es fisiológico en el embarazo, por eso es que uno no pide en general perfil lipídico en el embarazo en el primer trimestre. Si uno ve el colesterol es sumamente alto, sobre 250, eso ya es un poquito preocupante, y hoy en día incluso se está poniendo un poquito de hincapié en el tema de los niveles de colesterol, pero este estado es fisiológico durante el embarazo, como les decía, la lipidemia leve, y lo que sí está claro es que disminuye rápidamente posparto, y en el fondo la lactancia es un factor protector para lograr estabilizar en el fondo estos niveles de ácidos grasos. Como les comentaba, en el embarazo tiene insulina resistencia, ya una hiperinsulina. Acuérdense que la insulina en general es una hormona, ¿verdad?, que almacena, ya, por lo tanto, en el embarazo va a haber un efecto de anabolismo, tanto para el feto y también para la madre. Vamos a ver que en el embarazo va a ser muy fácil subir de peso, ¿ya? Como les comentaba, la glucosa va a ser el principal sustrato energético, y si bien hay una insulinoresistencia y una hiperinsulinemia, el embarazo siempre es un estado de euglicemia, ¿ya? La hiperglicemia en el embarazo no da, como les comentaba, la glicemia normalmente en el embarazo disminuye. En una paciente no embarazada se considera glicemia normal todas aquellas bajo 126, aunque ya sabemos que entre 100 y 126 no es tan normal, pero en general en el embarazo bajamos este corte a 100, ¿ya? E incluso lo podríamos bajar un poquito más si fuéramos más estrictos en los criterios diagnósticos, que los vamos a ver cuando veamos diabetes, pero en general la glicemia normal en ayuno va a ser bajo 100, y la prueba de tolerancia a la glucosa siempre, al igual que la población general, va a ser 140, el punto de corte, ¿ya? Y como les comentaba, todos estos cambios metabólicos van a permitir que este feto se alimente, y en general fíjense que durante el embarazo uno requiere un consumo energético total durante todo el embarazo de 10.000 kilocalorías, ¿ya? Durante todo el embarazo. No son 10.000 kilocalorías al día, obviamente, sino que durante estos 9 meses, o mejor dicho, durante estas 40 semanas, la madre debiese requerir solo 10.000 kilocalorías adicionales, que no es mucho. Ya en el fondo, si uno divide eso por todos los días, ¿qué significa? No estamos hablando de más de 50, 100 kilocalorías extra por día, ¿ya? Por lo tanto, no es necesario comer por 2, desayunar por 2, cenar por 2, ni estos antojos dulces tampoco, porque como yo les comentaba, es muy fácil subir de peso en el embarazo, porque está todo metabólicamente hecho para que al feto no le falte nutrientes, y por lo tanto para que la madre en el fondo asimile casi todo lo que consume, ¿ya? En general, esta es la recomendación que dicen la mayoría de las guías, que las embarazadas deben comer 4 comidas y 2 colaciones, y que dicen aumentar 300 kilocalorías en el segundo y tercer trimestre. Pero la verdad que nosotros no hacemos esa recomendación de forma global. A los pacientes con bajo peso, evidentemente sí la hacemos, pero como yo les comentaba, está muy incorporada en nuestra sociedad, que la embarazada tiene que comer por 2, que eso viene históricamente por nuestras abuelas, y en el fondo por los tiempos que habían en los años 60, y el problema de ese tiempo que eran los niños de bajo peso al nacer. Pero hoy en día tenemos el problema contrario, que son los fetos grandes y los recién nacidos, en el fondo, grandes para la edad gestacional. Por lo tanto, hoy en día no hacemos esta recomendación de aumentar la ingesta de forma importante. Y por lo tanto, en general, siempre recomendamos que la embarazada suba 1 kilo por mes, o máximo 12 kilos, que es lo que se recupera. Ya ahora hay excepciones, la paciente con bajo peso, la paciente con embarazo gemelar, que va a subir más. ¿Y por qué 12 kilos? No es algo antojadizo, sino que 12 kilos en el fondo es lo que se recupera fácilmente, en teoría durante el puerperio, pero en realidad uno ve que las pacientes recuperan su peso a los meses siguientes, pero sí lo recuperan cuando suben adecuadamente. El feto, por ejemplo, un feto promedio pesa 3,4 kilos, la placenta siempre pesa alrededor de 1/6 de lo que pesa el feto, en este caso 600 gramos, el líquido amniótico es alrededor de 1 litro, el útero llega a pesar 1 kilo de puro músculo, en mamas son alrededor de 400 gramos,
La sangre ya dijimos que en general aumentaba 2,5 litros, ¿verdad? Y eso muchas veces se distribuye en el intravascular y extravascular hacia el final del embarazo. Y como les comentaba, la madre siempre va a tener un poquito más de reservas, que eso del embarazo hace que la madre tenga reservas, y aquí es en el fondo donde se da la diferencia entre la paciente que sube 10 kilos y la que sube 25 o 30 kilos. Hemos tenido pacientes que han subido 40 kilos, aunque ustedes no lo crean. Y eso yo siempre les digo, en el fondo, si uno se dispusiera a subir 40 kilos en 9 meses, no estando embarazada, sería sumamente difícil. Ni comiendo McDonald's, yo creo que uno sube tanto en 9 meses. Y eso es porque normalmente el cuerpo se protege. A uno le da una diarrea hiperosmolar o se enferma de la guata, la indigestión. Pero evidentemente es muy difícil subir tanto de peso. En cambio, en el embarazo, la verdad que no es necesario comer todo el día McDonald's y los pacientes pueden lograr subir 20, 25 kilos, 30 kilos sin dificultad, ¿ya? Pero lo recomendado, como les decía, son 12 kilos, que es lo que se recupera y es finalmente lo que se necesita, ¿ya? Entonces, a nivel metabólico, tenemos que el embarazo es un estado de anabolismo, principalmente fetal, evidentemente, pero también uno puede saberlo como un estado de anabolismo materno. Y si uno abusa de este estado, evidentemente se sube muy fácil de peso. Es un estado hiperlipemiante, y con insulinoresistencia, hiperinsulinemia, pero con euglicemia, y con disminución de los aminoácidos libres, porque evidentemente estos aminoácidos se utilizan para, en el fondo, hacer que este feto crezca y se vaya desarrollando. Otros sistemas que también se ven involucrados son el sistema urinario. Como les comentaba, la progesterona va a hacer que los uréteres se dilaten, que las pelvises y las cálices renales también se dilaten, sobre todo más a derecha. Si se acuerdan que yo les comenté que el útero tenía una dextrorotación, eso comprime un poquito los uréteres y no es raro de ver que el riñón derecho de la madre muchas veces está dilatado o hay una ectasia, finalmente. Y aumenta el flujo sanguíneo renal, la velocidad de filtración glomerular, de maneras muy significativas. En el fondo tengo más volumen de sangre, toda esa sangre yo la tengo que filtrar, por lo tanto el riñón filtra al doble. Por eso que las pacientes con insuficiencia renal o con daño renal en el embarazo no les va muy bien, porque si este riñón está dañado, sobreexigirlo al 200%, al igual que el corazón. Una paciente con una cardiopatía, si yo la sobreexijo y le hago funcionar ese corazón al 200%, voy a estar más complicado. Y por lo tanto, este flujo sanguíneo renal, como yo les decía, como aumenta significativamente, va a haber mucha más diuresis, la paciente tiene poliaquiuria, micturia de forma fisiológica. Al orinar tanto también va a afectar un poquito de azúcar y por lo tanto hay una glucosuria que también va a existir en los sedimentos de orina. Y todo esto va a predisponer a la infección urinaria, sumado a cambios inmunológicos, a disminución de la expresión de la inmunoglobulina A, principalmente a nivel del epitelio, a nivel de la mucosa urinaria. Y en el fondo todo esto va a facilitar que las embarazadas hacen mucha infección urinaria, que es la infección más frecuente durante el embarazo. A nivel del sistema gastrointestinal van a haber cambios súper significativos al comienzo del embarazo, en la mucosa oral, a nivel del pH oral, que va a predisponer a las embarazadas a hacer más caries incluso, hay celorrea, náuseas, vómitos, cambios en el apetito que se dan en el primer trimestre, y lo que sí se ve durante todo el embarazo es esta incidencia mayor de constipación. Ya, y eso es porque la progesterona hace que el músculo liso se movilice menos, que el intestino se movilice más lento, hay una retención de líquido que hace que en el fondo las deposiciones tendan a ser más secas. Además, el útero comprime el colon, la embarazada en general es sedentaria, si a eso le sumamos que les damos sulfato ferroso en el segundo y tercer trimestre para disminuir el riesgo de anemia, todo en el fondo predispone a la constipación, y las pacientes muchas veces lo pueden llegar a pasar bastante mal, ya pueden tener hemorroides también, y obviamente todo eso se puede resolver aumentando la ingesta de líquido, aumentando la ingesta de fibra, y a veces incluso con medicamentos prokinéticos. Otras cosas importantes es que durante el embarazo la bilis es más citogénica, y en Chile somos el país en el mundo con más problemas biliar, por un tema genético. Por lo tanto, no es raro que tengamos a pacientes con colelitiasis, con colecistitis e incluso con coledocolitiasis durante el embarazo. La función hepática, como yo les comentaba, a nivel de laboratorio, van a verse disminuidas las transaminasas de forma fisiológica y la fosfatasa va a estar aumentada, ¿ya? Pero no por una fosfatasa de origen hepático, sino porque la placenta produce una fosfatasa que desde el punto de vista del laboratorio es muy similar. Y estos recuentos automáticos de fosfatasa alcalina en sangre no van a ser capaces de distinguir la fosfatasa de origen hepático de la fosfatasa de origen placentario, y por lo tanto la fosfatasa siempre va a estar aumentada durante el embarazo. No es raro encontrar telangiectasia y eritema plantar, como yo les comentaba, a veces de manos y pies, y también el prurito es un síntoma bastante frecuente en la embarazada, sobre todo de término, ¿ya? Existe un prurito que es gestacional, que es fisiológico, que nosotros lo diferenciamos del prurito patológico, que es de la colestasia intrahepática del embarazo. Y para los futuros cirujanos siempre es importante recordar que como este útero empieza a ocupar espacio en el abdomen, va a hacer que el apéndice vaya ascendiendo. Y es por eso que hemos tenido casos de apendicitis en el embarazo. La apendicitis sigue siendo una de las causas principales de abdomen agudo, ¿verdad?, en los pacientes jóvenes.
Y por lo tanto, este apéndice a veces nos va a dar síntomas muy atípicos, síntomas sugerentes de colelitiasis, síntomas sugerentes de pielonefritis, que finalmente son apéndices que llegan a estar retrosecales y que por lo tanto dan clínicas muy tardías y muchas veces cuando uno hace el diagnóstico definitivo ya están bastante complicados. Finalmente vamos a ver los cambios que sufre esta madre para, en el fondo, prepararse para el momento del parto. Y evidentemente el parto es un estado de mucho trabajo, como dice su nombre, y evidentemente es un momento de riesgo para la madre y para este feto, y por lo tanto, todos estos cambios que ocurrieron durante estos 9 meses, en el fondo preparan a esta madre para enfrentar este momento de la mejor forma posible, no solo psicológicamente, sino también desde el punto de vista físico, ¿ya? Algo que ocurre es la contractilidad uterina. Evidentemente, durante el embarazo, el útero tiene que estar en reposo, ¿verdad? Este músculo está en quiescencia, hay un predominio de progesterona, que es una hormona que hace que el útero esté quieto, que el cuellito del útero se mantenga largo, y en el fondo este útero tiene fibras musculares en distintas direcciones y va a funcionar como un sincicio. Ya a medida que avanza el embarazo, va a empezar a expresarse más la oxitocina, van a expresarse los receptores de la oxitocina, y estas células musculares del útero y el miometrio van a formar un verdadero sincicio. Van a tener gap junctions entre una célula y otra, y eso va a permitir en el fondo que se comuniquen, y así va a haber como un marcapaso a nivel del fondo uterino que va a generar esta contracción, que va a ir aumentando, que se dice que tiene una triple gradiente descendente, que en el fondo va a aumentar en frecuencia, intensidad, y cada vez en el fondo va a ir siendo más fuerte y más intensa, y eso va a permitir en el fondo que el feto, al momento del trabajo de parto, vaya descendiendo y logre en el fondo salir finalmente por el canal del parto. Ya, como les comentaba, esta contractilidad uterina es progresiva y en general bajo las 28 semanas las madres no debiesen tener contracciones, o por lo menos no debiesen tener contracciones perceptibles, ¿ya? Pasadas las 28 semanas y el tercer trimestre en adelante, empiezan a existir estas contracciones de Jackson-Hicks, que en el fondo es que se pone la guatita dura, pero sin dolor. Son contracciones cortas, autolimitadas, en que se siente la guatita dura como pelota de fútbol, pero no duele, y como les comentaba, es una contracción de baja intensidad. A diferencia de las contracciones de trabajo de parto, que son contracciones sostenidas, que es un calambre finalmente a nivel del útero, y por ser un calambre como sostenido, si a uno le duele un calambre en la pierna durante el trabajo de parto y a nivel uterino que hay 1 kilo de útero, en el fondo es un calambre bien extenso que genera un dolor isquémico y por lo tanto es un dolor sumamente intenso que se dice que es de los dolores más fuertes que un ser humano puede tener, ¿ya? Y como les comentaba, de las 28 semanas en adelante empiezan estas contracciones y secundario a estas contracciones ayudan a que el fetito se gire, se acomode y que acomode en el fondo su polo mayor con el polo mayor del útero, que habitualmente el polo mayor del feto es el potito, entonces el potito, pum, se va hacia arriba, la cabobita se pone de cabeza, y al mismo tiempo se forma el segmento inferior, ¿ya? Que es un segmento en el útero grávido, que está en el fondo sobre el cervix, se genera este segmento que en el fondo es una zona más delgada del útero, que es donde nosotros hacemos las cesáreas. Y es súper importante porque la formación de este segmento, que es, como les comentaba, una zona mucho más delgadita, con un espesor miometrial muy, muy pequeño, eso permite que la cirugía se haga sin problema, y lo más importante, que permite una cicatrización adecuada a este útero, que va a permitir tener un trabajo de parto a futuro. Cuando uno tiene una cicatriz de cesárea en úteros muy pequeños, bajo las 28 semanas, en que no hay segmento, uno hace la cesárea finalmente no segmentaria, o sea, no en el segmento, sino que transmiometrial. Y esa cesárea va a tener mucho más riesgo de abrirse a futuro y de romperse. Y en las roturas uterinas, que lo vamos a ver después, en las urgencias obstétricas son cuadros terribles, con un muy mal resultado tanto materno como fetal. Entonces, ya vimos que el útero, en el fondo, para lograr el trabajo de parto, tiene que empezar a contraerse, y evidentemente esta madre en trabajo de parto va a ser sometida a pérdidas hemáticas. ¿Cuánto pierde una madre en promedio en un trabajo de parto? Cuando es un parto vaginal son alrededor de 500 cc, cuando es una cesárea se dice que alrededor de 1 litro. Sin embargo, en una metrorragia postparto, la paciente en 5 o 10 minutos puede perder fácilmente 1,5 litros, 2 litros, 2,5 litros o más. Y evidentemente, todos estos cambios fisiológicos que dijimos, en que la madre aumenta su volumen sanguíneo alrededor de los 2,5 litros, esto siempre es en porcentaje al peso de la madre, ¿ya? Y a su volumen circulatorio real. Por lo tanto, no aumenta lo mismo el volumen en una paciente de 50 kilos que en una paciente de 80, 90 kilos, ¿ya? Pero como les decía, este volumen adicional, en el fondo va a ir a proteger a esta madre de la hipotensión, del choque hipovolémico al momento del parto. Ya no sé si alguno de ustedes ha donado sangre, pero evidentemente cuando uno dona sangre, que creo que sacan 350 cc, 400 cc, uno queda ahí medio terremoteado. Sin embargo, las pacientes uno ve que tienen la cesárea, tienen los partos, y al día siguiente, salvo cuando hay complicaciones, están deambulando, se sienten súper bien, pero evidentemente
Esto es lo fisiológico, y cuando ya caemos en rangos patológicos, sí vamos a tener caídas de hematocitos significativos de más de 10 puntos, pacientes con síntomas de hipotensión, que pueden evolucionar evidentemente un shock y requerir UCI, e incluso sigue siendo una de las principales causas de mortalidad materna en la hemorragia postparto. Y por otro lado, hablando de esta hemorragia postparto, durante el embarazo va a haber un estado de hipercoagulabilidad, que en el fondo va a evitar la pérdida sanguínea excesiva de la madre, y va a generar un estado de hipercoagulación tanto durante el embarazo y sobre todo en el puerperio inmediato, ¿ya? Va a haber un aumento de los factores procoagulantes, del fibrinógeno, del factor 7, 8, 10 y el factor de von Willebrand. Van a ver una disminución de los factores antitrombóticos como la proteína S y la proteína C, y en general va a haber una disminución de la actividad fibrinolítica. ¿Y por qué es importante esto? Porque el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad que predispone a la trombosis, ¿ya? En el embarazo hay 10 veces mayor riesgo de tromboembolismo que una paciente no embarazada, y en el puerperio 25 veces más. Y si ese puerperio, decimos en el fondo, si fuese además un puerperio quirúrgico, una paciente sometida a una cirugía, una cesárea que no es una cirugía menor, sino que todo lo contrario, una cirugía mayor, ese riesgo de trombosis va a aumentar aún más. Por lo tanto, si tenemos pacientes, por ejemplo, con trombofilias, o que no sabían que tenían trombofilia, pero cuando se embarazan, muchas veces debutan durante el embarazo con fenómenos tromboembólicos, ¿ya? Ya sea trombos de extremidades inferiores o incluso tromboembolismos pulmonares, y por lo tanto esas pacientes es súper importante manejarlas de forma adecuada en el embarazo, y les dejamos habitualmente anticoagulación, aspirina, cuando tienen estas condiciones de riesgo, ¿ya? Por lo tanto, a modo de resumen, tenemos que el embarazo es un estado de inmunosupresión relativa, que hay una circulación hiperdinámica durante el embarazo, con un mayor consumo de oxígeno y menores reservas pulmonares, hay un anabolismo facilitado, sobre todo hacia el feto, pero también puede, en el fondo, afectar también a la madre, hay una estasis urinaria y también gastrointestinal, que va a generar esta predisposición de las embarazadas a hacer infecciones urinarias, y sobre todo infecciones urinarias altas, el estado de constipación, que es muy habitual en el embarazo, y este estado de hipercoagulabilidad, que en el fondo va a ser fisiológico, pero que al mismo tiempo muchas veces expone a los pacientes a un riesgo mayor de hacer eventos tromboembólicos. Y finalmente, para la lactancia hay que recordar que la mama termina su desarrollo durante el embarazo, ya el Tanner 5 se logra durante el embarazo. En el primer trimestre ya va a haber un aumento de tamaño y vascularización de la mama. Esto es típico de las embarazadas, que muchas veces se dan cuenta que están embarazadas porque les duelen las mamas. Se forman los tubérculos de Montgomery, que son en el fondo como estas protuberancias, que son glándulas, en el fondo como sebáceas, que se generan a nivel del pezón, que van a lubricar este pezón al momento de amamantar. En el segundo trimestre se observa esta red de Haller, que es la circulación venosa, que se ve en la mama, de forma superficial, en el fondo porque esta mama recibe mucho más flujo sanguíneo para poder producir leche posteriormente al parto. Aumenta la pigmentación y el tamaño del pezón y la areola. Puede haber galactorrea en general a partir de las 16 semanas, pero en general, salvo que la paciente se apriete, no debiesen estar produciendo leche nunca antes de que el bebé nazca. Y eso es un motivo frecuente de consulta de las pacientes, que dicen, todavía no me sale leche. Y es evidente que no necesitan estar produciendo leche si su feto está inútero, porque la guaguita está recibiendo todos los nutrientes que necesita a través de la placenta. Y la lactancia, evidentemente, durante el embarazo no tiene ni un rol, pero sí va a ser muy importante para después. Y como les comentaba, en el tercer trimestre finalmente aumenta la prolactina, ya empieza a haber calostro, y todo esto ya se potencia 100% postparto, con la oxitocina y en el fondo con el contacto madre-hijo, ¿ya? Como les comentaba, la mama de la no embarazada es una mama en que el pezón es bastante clarito, no tiene estos tubérculos de Montgomery que aquí sí se ven, y este pezón evidentemente se hiperpigmenta, se prepara, la piel se pone más durita, y eso permite en el fondo que la madre pueda dar pecho. Acá se ve también un poquito las venitas, esta red de vasos sanguíneos que van a permitir en el fondo que esta mama tenga este flujo aumentado para producir leche. Por lo tanto, a modo de conclusión, tenemos que el embarazo es un estado adaptativo materno, que es en el fondo que va a ser producto de la constante interacción endocrina entre la madre y el feto. Los cambios fisiológicos buscan suplir las demandas del feto y también preparar a la madre para el parto. Hay que recordar que el embarazo es un estado anabólico, de insulinoresistencia, y un estado hiperlipemiante, pero siempre con euglicemia. Y obviamente conocer la fisiología obstétrica va a ser fundamental para a futuro poder entender la fisiopatología del embarazo. Como bibliografía sugerida, yo les sugiero el texto, el Williams de obstetricia, que es buenísimo, y el capítulo de fisiología espectacular, dice toda esta información y mucho más. Y la transcripción del año pasado, que era una clase bastante más extensa que yo hacía, con los años he ido
enfocándome más en los objetivos y logrando capacidad de síntesis. Esta transcripción, como les decía, está bastante completa y me dio el trabajo y está revisada, así que también se las vamos a enviar para que la tengan en el fondo de forma actualizada. Muchas gracias.